Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. La Universidad Estatal a Distancia, la Dirección de Extensión Universitaria, próxima Vicerrectoría de Extensión y el Consejo Institucional de Extensión les da la más cordial bienvenida a la charla Asegurando el ciclo de vida del software, que se realiza en el marco de la cuarta edición de la Feria Institucional de Extensión FIEX 2023, que este año, por primera vez, se realiza de manera virtual y presencial. Con la FIEX, con esta feria, celebramos y exponemos el trabajo de la UNED con y para los territorios que se realiza de la mano de las comunidades, las sedes de la UNED y sus dependencias en las más de 35 áreas de influencia de esta universidad en el territorio del país. Desde el 4 de agosto pasado y hasta el 24 de octubre, la FIEX y más de 30 sedes universitarias y otras dependencias de la UNED han compartido de forma presencial con la población nacional charlas, talleres, actividades recreativas y artísticas, conversatorios, audiovisuales, stand y muchos otros. Pero además, por medios del campus virtual de la FIEX, la población tiene la opción de conocer más de 40 stand de proyectos e iniciativas de extensión, asimismo como una agenda de producciones audiovisuales y actividades educativas virtuales, como la charla que hoy nos reúne, asegurando el ciclo de vida del software. Mi nombre es Marta Herrera. Conformo el equipo de comunicación de la Dirección de Extensión y nos complace muchísimo invitar al expositor invitado de esta noche, Rodolfo Campos Solano, arquitecto de seguridad en la nube. Él es un profesional de tecnologías de la información con alrededor de 11 años de experiencia en desarrollo del software. Paralelamente, tiene 9 años trabajando y formándose en seguridad informática. En los últimos 4 años ha estado especializado en DevSecOps, desarrollo más inseguridad más operaciones y la nube. Él es poseedor de 39 certificaciones en el área de tecnologías de la información, la mayoría en seguridad informática, otras sobre la nube, desarrollo del software y aprendizaje de máquinas. Antes de empezar, les pedimos a las personas que están en salas mantener los micrófonos cerrados, pero también a ustedes en sala y a los que nos siguen por las redes sociales, les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat de la sala o en el espacio de preguntas de las redes sociales, en comentarios. Al final vamos a tener un espacio para conversar, para realimentarnos, para compartir esos comentarios, hacer las preguntas y responderles. El sistema de las preguntas, ustedes los dejan en el chat y nosotros en forma de, las estaremos diciendo al expositor en la forma en que fueron o en el orden en que fueron puestas en el chat. Ahora, sin más, les quiero dejar con el especialista Rodolfo Campos Solano y con la charla asegurando el ciclo de vida del software. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla? Efectivamente, sí le estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla que se llama Asegurando el ciclo de vida del software. Bueno, un poquito sobre mí. He trabajado más que todo en los dos lados. Soy bastante curioso, me gusta mucho aprender, entonces siempre estoy construyendo cosas. Entonces, de verdad, a lo largo, digamos, de mi carrera profesional, sí he notado una serie de deficiencias que a raíz del ambiente ha ido poco a poco evolucionando el desarrollo de software y nos ha puesto en un lugar donde tenemos que empezar o ir desarrollando productos de forma segura, ya que estos tienen algún impacto en nuestra vida. Entonces, bueno, para la presentación de hoy vamos a hablar un poco, bueno, sobre la introducción, conceptos básicos, metodologías de desarrollo, seguridad del ciclo de vida del software y, bueno, SAM. Y vamos a ver qué es SAM y para qué nos va a servir.
Y bueno, ¿qué es el ciclo de desarrollo de software? Si han trabajado o han tenido alguna idea y la han querido plasmar, bueno, nos vemos con este desafío de tomar una idea y transformarla en código la mayoría de veces, pero no necesariamente va a ser así. Podemos desarrollar un proyecto y vamos a tratar de mantener ese proyecto durante la presentación, que es el desarrollo de una casa. No quiere decir, ¿verdad? El software es un producto, digamos, tangible, pero una casa es algo también que estamos relacionados más el día a día, es algo físico. Y también involucra cierta parte de seguridad, ¿verdad? Porque en nuestra casa, ¿verdad? Nos vamos a sentir seguros. Entonces vamos a tratar de usar esa analogía. Entonces, bueno, ¿qué es el ciclo de desarrollo de software? El ciclo de desarrollo de software es más que todo una metodología, puede ser algo formal o informal. Nos sirve para diseñar, desarrollar y mantener el software. Entonces, no importa lo que hagamos realmente, sea software, sea un proyecto, vamos a seguir una serie de pasos para obtener un producto. En este caso, lo que estamos haciendo es orientándonos a lo que es el software. Software puede ser algo completamente personalizado, que toman nuestras necesidades y las plasman en un producto, o tal vez sea un software que simplemente lo queremos comprar, algo como Spotify, un punto de venta, algo, ¿verdad?, para nuestra tienda, una tienda de comercio electrónico, también pueden ser modos de software. No lo desarrollamos, simplemente es un software que lo compramos. Decimos que es como software de anaquel, simplemente lo tomamos y lo implementamos. Entonces, el ciclo de vida del software realmente tiene ciertos pasos. Tenemos la parte de requerimientos, diseño y arquitectura, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Generalmente se ejecutan en orden. Entonces vamos a hablar un poco en cada uno de estos pasos, qué cosas vamos a hacer a modo de asegurar o crear productos seguros. ¿Y por qué realmente surge esta necesidad? Surge porque las amenazas han evolucionado. Hace 20 años, realmente recuerdo que los virus o seguridad realmente tenían un impacto no tan grande. Era simplemente personas a veces jugando una broma, entonces crean estos virus o gusanos y simplemente como a modo de infectar máquinas. También teníamos lo que es la parte, bueno, de hackers también, siempre han habido, pero tal vez el foco era diferente. Ya a medida, hemos visto tal vez una evolución en los últimos 10, 15 años, donde esas amenazas han evolucionado y se han transformado en compañías. Básicamente estas compañías que se dediquen al crimen organizado tienen una estructura como una compañía muy corriente, finanzas, recursos humanos, bonos, premios, etcétera. Entonces adoptan un modo de trabajar como una compañía muy corriente, simplemente por ganar un bien económico. La otra parte también es que se ha creado también alrededor de la parte ciberseguridad lo que es, bueno, gobiernos, tratando también de atacar otros gobiernos. Entonces ya lo vemos también a modo de guerra. Un caso bastante claro es ahora la guerra Ucrania-Rusia, donde los ataques informáticos de un lado y de otro han incrementado. Entonces, a medida que esas amenazas se van haciendo más sofisticadas, necesitamos tener diferentes acciones. Ahora, nosotros vamos a hablar de un costo y un esfuerzo. Puede estar representado en tiempo o puede estar representado en dinero o los dos. Entonces, si ven esas moneditas, lo que estoy representando ahí es tiempo, dinero o esfuerzo. Entonces, eso al final se plasma en algo económico. Entonces, cuando nosotros encontramos un problema, ya cuando tenemos nuestro software implementado, ya está en producción, va a tener un costo bastante grande. Ya no quiere decir a nivel de infraestructura, sino también a nivel de reputación. Imagínense, en verdad,
cuando pasa con nuestros sistemas financieros, los bancos, que no tenemos acceso, ¿verdad?, a nuestra cuenta bancaria. Entonces, eso es un problema. Y eso también repercute a un mayor nivel, a modo que estamos en la derecha de los procesos, pero si nosotros vamos moviendo poco a poco hacia el lado izquierdo del diagrama, si nosotros encontramos un problema, va a ser un costo menor. Es muy diferente cuando nosotros dibujamos, en este caso, los planos de una casa y borramos una línea, movemos una pared, un baño de un lugar a otro en el dibujo, a cuando ya lo tenemos implementado y ya tenemos la casa físicamente, ¿verdad? Va a ser un costo muy grande venir y demoler una pared que simplemente borrarla del diseño. Y tradicionalmente, seguridad siempre lo dejamos para último, simplemente en la implementación. Ya a medida que vamos trabajando en proyectos, siempre tenemos líneas de entrega, siempre tenemos esa presión. Entonces, generalmente tenemos esa tendencia entonces de dejar seguridad para después. Entonces, es como si lo pensáramos, ok, hacemos nuestra casa y lo último que vamos a hacer es agregar las ventanas, agregarle las verjas, sistemas de seguridad, etcétera. Entonces, eso es normalmente como se ha trabajado tradicionalmente. Ahora, a medida que tenemos todas estas corrientes, surge un movimiento que en inglés, bueno, se denomina shift left, pero es mover seguridad hacia los procesos de la izquierda desde el principio. Entonces, textualmente decimos que shift left es un movimiento que plantea cuanto antes se aborde la seguridad en el ciclo de desarrollo, menos esfuerzo y costos se requerirá en última instancia para alcanzar el mismo nivel de seguridad. Entonces, si empezamos antes, vamos a alcanzar el mismo nivel de seguridad y de esa forma también nuestros productos van a alcanzar calidad. Entonces, nuestra meta final es poder aplicar seguridad en cada uno de sus procesos, desde el inicio hasta el final. De esa forma podemos tener las consideraciones y realizar los desarrollos de forma pertinente. Entonces, bueno, esa es nuestra meta. Ahora, cuando hablamos de seguridad, seguridad lo vamos a resumir en lo que conocemos como la triada C y A en inglés, pero cuando lo traducimos a español es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esos son los tres pilares que tenemos para seguridad. Confidencialidad, simplemente, bueno, poder enmascarar algo. Tenemos un mensaje de texto y ese mensaje de texto queremos que nadie lo pueda ver, entonces solo nosotros. Entonces eso es confidencialidad. Integridad, cuando nosotros hacemos una transacción y nosotros hacemos una transacción en el banco, hacemos una transacción y realmente, bueno, la transacción se realiza de la forma correcta. Entonces, los dos montos se debitan y los saldos se actualizan. Disponibilidad, este es el caso, ¿verdad? Que el servicio siempre tiene que estar arriba. Entonces, ¿verdad? Eso es muy claro cuando, ¿verdad? Se cae el sistema bancario y, ¿verdad? Estamos ya listos para pagar nuestra compra y, bueno, dicen que el sistema se cayó. Entonces, eso también quiere decir o tiene un aspecto de seguridad. Entonces, siempre vamos a balancear en lo que es esta triada, estos tres aspectos. También tenemos lo que es el aspecto de autentificación, autorización y auditoría. Entonces, autentificación es simplemente un mecanismo de probar quiénes somos. Eso puede ser una contraseña, eso puede ser también biométrico, entonces una fotografía, la cara, algo que sabemos, tal vez en algún lugar donde estamos. Autorización, y bueno, en el caso de la casa, ¿verdad? Si tenemos la llave, entramos con la llave y ingresamos a la vivienda. Autorización es simplemente si yo puedo o no, tal vez ver algo, realizar una acción. Entonces, en este caso de la casa, tal vez, ¿verdad? Yo tenga la llave principal, pero no puedo ir a otro cuarto, no estoy autorizado. Y auditoría es simplemente poder recabar información de quién hizo qué en el sistema.
Entonces, si yo ingresé a la casa, debería haber un registro que dice, ok, Rodolfo ingresó a la casa a tal hora. Entonces, esos otros conceptos que manejamos en la parte de seguridad, conceptos básicos. Y también que se ven reflejados al momento de tener requerimientos en el sistema. Ahora, ok, tenemos una idea, la queremos plasmar, ya sea que vamos a adquirir un software para nuestra tienda o lo vamos a desarrollar desde cero, una página web. Necesitamos una metodología para poder realizar ese producto o llevarlo a cabo. Entonces, hay diferentes metodologías. Esta metodología se conoce como cascada, donde tenemos, bueno, el análisis, el diseño, la implementación, pruebas y mantenimiento. Un proceso va subsecuente al otro y depende también de la entrada y la salida del proceso anterior. Lo que pasa con cascada es que es algo que todavía se utiliza en algunos lugares, depende del proyecto. No quiere decir que una metodología sea buena o mala, todo va a depender del proyecto en el cual la estamos utilizando. Un proyecto de modo cascada, lo que hacemos es en la etapa de análisis obtener todos los requerimientos del sistema. Entonces, bueno, todos los requerimientos de seguridad, como en este caso, cómo queremos la casa, con las ventanas. Tenemos que pensar en absolutamente todo. Luego ya llevamos a cabo la parte del diseño, llevamos la implementación, realizamos las pruebas, que todo funcione y luego simplemente realizamos la etapa de mantenimiento. Entonces, lo que pasa con cascada es que no es muy reactivo. Puede ser que los clientes o haya algo que necesitemos cambiar y estamos pensando para 6 meses. Entonces, el software va a salir dentro de 6 meses y entonces no vamos a poder cambiar o va a ser también muy caro. Entonces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Proyectos a largo plazo es una buena metodología. Luego entra otra metodología que se llama Scrum, que esta metodología consta de ceremonias, de procedimientos también. Podemos conseguir una guía de Scrum en Google, simplemente es la guía de Scrum y hay una versión en español, es un documento de 40 páginas que explica básicamente cómo realizar una ceremonia de Scrum. Lo que nos permite es que ganamos flexibilidad porque podemos realizar entregar incrementables, productos que le dan algún valor al cliente, ya sea a modo de una semana con un máximo de un mes. Entonces eso quiere decir que cada semana o cada mes nosotros estamos entregando algo diferente y algo que le da valor al cliente. Entonces, si nosotros introducimos alguna funcionalidad que tal vez no es tan llamativa para los clientes, podemos eliminarla o simplemente hacer los cambios adecuados. Luego tenemos también lo que es la metodología en espiral, donde vamos a generar un prototipo cada cierto tiempo. Vamos a recolectar requerimientos, vamos a hacer un plan de acción, vamos a desarrollar, vamos a verificar, pero bueno, en este caso se comporta en modo espiral y siempre vamos a generar un prototipo. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos alguna metodología para poder seguir las ceremonias y poder administrar nuestro proyecto, ya vamos a comenzar con lo que es el ciclo de desarrollo de software en sí. Y vamos a comenzar con lo que serían los requerimientos. Entonces, nos vamos a enfocar en los requerimientos y cómo los vamos a asegurar. Entonces, ¿cuáles criterios necesitamos para valorar la seguridad a modo de requerimientos? Decimos que vamos a definir requerimientos de seguridad para el software. Entonces vamos a tener lo que se conoce como requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, funcionales, si pensamos en una página web, en un comercio electrónico, entonces la funcionalidad de tener el carrito de compra es algo que necesitamos y también viene tal vez de un requerimiento del negocio. Requerimientos no funcionales, esto puede ser el tamaño, la capacidad del servidor que va a hospedar nuestra aplicación y también se toma seguridad.
Los requerimientos de seguridad es diferente a procedimientos de seguridad. A lo que me refiero es que no es lo mismo no es lo mismo un software seguro que tener features de seguridad o funcionalidades de seguridad. Vamos a tener lo que es la autentificación, la autorización. Entonces, en la autentificación generalmente utilizamos cosas como nuestras redes sociales, Google, Facebook, X, simplemente para ingresar a un sistema. Entonces ya hay un requerimiento en sí. Entonces vamos a encontrar esas dos partes de los requerimientos. Luego puede haber requisitos a nivel de conformidad. Eso quiere decir si a nivel legal o de regulación tenemos algo que incluir en nuestro proyecto. Puede ser, bueno, una entidad reguladora, algo a modo, desde el punto de vista legal, algo específico de las industrias o específico de la compañía en sí. Entonces, si la compañía definió ciertos protocolos o ciertos lineamientos que tiene que seguir, entonces esos requisitos nosotros los tenemos que incluir. Lo que pasa también, bueno, en la parte de la industria, si tenemos un comercio electrónico, tramitamos tarjetas de crédito, entonces tenemos que seguir lo que sería el PCI, que es un estándar que tienen que seguir las instituciones que procesan tarjetas de crédito. Entonces hay un lineamiento que se debe seguir para poder cumplir con esta certificación. Entonces tenemos que tener en cuenta si hay algo legal y que tenemos que incluirlo de una vez en nuestros requerimientos. Luego identificar requerimientos en la clasificación de datos. ¿Y a qué se refiere eso? Eso quiere decir que los datos que nosotros vayamos a producir, ¿verdad? Compras de los clientes, bitácoras también. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a ser el responsable de los datos? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hubo algún problema y esos datos se expusieron públicamente? Entonces, ¿quién va a ser la persona que vaya a dar la cara? ¿Cómo vamos a etiquetar los datos? Si son datos sensibles o públicos, datos que se pueden compartir. Tipos de datos estructurados, tal vez como hojas de Excel, no estructurados como imágenes, videos, el ciclo de vida también de esos datos, porque los datos se crean, se utilizan y al final se destruyen. Entonces, ¿cuál es ese ciclo de vida que va a tener esos datos? Y el manejo o administración que le demos. Si estamos recolectando información como dónde vive la persona, todo este tipo de características relacionadas con un individuo se pueden manejar como información privada. Entonces, ¿cuál es ese requerimiento que nosotros le vamos a dar? Realmente son cosas que podemos ir metiendo poco a poco, pero es bueno tenerlos identificados de una vez. Bueno, requerimientos también con respecto a la privacidad. ¿Cómo es que vamos a recolectar la información? Si vamos a recolectar anonimato, entonces mantener cierto perfil anónimo, bueno, mantener que los datos sean anónimos, entonces que las personas no los puedan identificar. También con respecto a los derechos del usuario, sus preferencias, todos esos datos se están guardando, ya sea para poder analizarlos después y poder hacer otra cosa con ellos. Entonces tenemos que notificar a los usuarios y todo eso lo tenemos que ir entonces capturando. Bueno, la retención de datos, aquí no es muy común, pero digamos Estados Unidos hay leyes también que nos dicen tal vez que tenemos que retener los datos por 10 años. Y ya requerimientos también del país. Si nosotros tenemos nuestro sistema o nuestro servidor en Estados Unidos, entonces ¿cuáles son los requerimientos del país o de la región? Entonces, son cosas que tenemos que ir definiendo y teniendo claro. Definir el provisionamiento de los datos. Entonces, bueno, si creo una base de datos, ¿quién va a tener acceso a esa base de datos? ¿Cuáles son los usuarios que pueden accesar? Si tenemos algún otro servicio, ¿cómo vamos a crear una cuenta únicamente para ese servicio? Y en el caso de nosotros perder acceso a los datos, hay un proceso de reprobación. Entonces, idealmente, vamos a poder desarrollar una matriz de trazabilidad de los requerimientos. También es bueno definir requerimientos a nivel de proveedores. Entonces, bueno, si nosotros estamos comprando
un software de terceros, entonces idealmente saber que ellos siguen buenas prácticas con respecto a la seguridad y también, bueno, el desarrollo de casos de abuso y de mal uso. Un ejemplo de esto puede ser un cupón. Generamos una funcionalidad para regalar cupones. Entonces, en teoría, un cupón por una persona, pero una persona se puede dar cuenta que puede generar varios cupones y puede, en este caso, abusar del servicio. Entonces, es otra forma tal vez de pensar en los requerimientos y de esa forma podemos refinarlos y cubrir ese caso y también documentarlo para pruebas posteriores. Entonces, idealmente ya tenemos entonces nuestros requerimientos mapeados. Ahora vamos a movernos a lo que es la parte de diseño y arquitectura. Idealmente tenemos principios que nos permiten diseñar arquitecturas de forma segura, que es, bueno, tener o asignar los privilegios mínimos, únicamente los privilegios para que los usuarios puedan desarrollar, sí, puedan ejecutar sus trabajos, separación de deberes, donde una persona no es la que hace todo, sino tenemos diferentes personas que se encargan de hacer una funcionalidad en el sistema. Defensa en capas, esto es como un castillo donde tenemos, ¿verdad? Vamos a tener un muro, vamos a tener un lago con un cocodrilo y vamos a tener muros altos. Entonces, si una defensa se ve comprometida, otra capa va a subsanar ese ataque o va a tratar de mitigarlo. Entonces, la idea es como una cebolla. Entre más capas, mejor. Fallar seguramente. A ver, hay páginas donde a veces uno pone cierta información y simplemente, bueno, falla y muestra información sensible a los usuarios, la cual no debería ir ahí. Entonces, tenemos que pensar si nada más desplegamos tal vez un mensaje de error amigable para el usuario. Entonces, tenemos que ir pensando también en una estrategia, cómo vamos a manejar esos fallos. Un diseño abierto, tenemos que pensar que uno no puede proteger lo que no conoce, entonces entre más conozcamos sobre la arquitectura, el diseño del software, cómo funciona, vamos a poder protegerlo de una mejor forma. Y la aceptabilidad, esto es algo más que todo psicológico. ¿Cómo uno puede jugar para no hacer un sistema lo suficientemente seguro y que las personas simplemente traten de saltarse ese control? Entonces, simplemente que sea lo suficientemente amigable con el usuario y que no se pierda también el nivel de seguridad. Entonces, esto es bastante retador, pero a medida que nosotros lo tenemos claro en la etapa de diseño, nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, nos va a tocar entonces definir algún tipo de arquitectura. Lo bueno es que ya hay bastantes arquitecturas que ya se desarrollaron. Entonces podemos investigar cuál es la que mejor se adopta a nuestro proyecto. Ya existen patrones de diseño, simplemente son plantillas que nosotros podemos utilizar, ya sea computación distribuida, algo muy complejo, computación distribuida o computación omnisciente, que es como radiofrecuencias, tener aplicaciones web o tal vez una arquitectura que se orienta al consumo de servicios. Entonces, simplemente tenemos un servicio y las personas se conectan al servicio y consumen de ese servicio. Arquitecturas en la nube ahora es algo muy común. Las aplicaciones móviles que también llegaron para quedarse, las plataformas de hardware, tal vez el hardware que utilizan los carros o ciertos sistemas empotrados también, que es específico para ese tipo de tarea. La computación cognitiva, entonces, si nuestro sistema va a interactuar con aprendizaje de máquinas, con realidad aumentada, todo cae bajo ese campo de computación cognitiva y el Internet de las cosas, que es algo también que ha ganado mucho auge últimamente. Entonces, cualquiera que sea nuestra arquitectura, nosotros entonces las vamos a tomar y vamos a intentar de asegurarlo lo mejor posible, ¿verdad? En el papel. Es más fácil en esta etapa poder borrar cosas, agregar cosas antes de pasar a la implementación. Entonces, bueno, idealmente vamos a realizar un diseño seguro de interfaces. Entonces, si nuestro software va a tener una interfaz
administrativa, tal vez una página web, pero tenemos que entrar a algún lugar para poder agregar ese contenido. Entonces, bueno, esas interfaces administrativas las tenemos que proteger. Y bueno, dependencias también, si compramos algún componente que funciona en nuestro sistema, entonces tenemos que asegurarnos que ese componente esté desarrollado de una forma segura y también algún protocolo que vayamos a utilizar. Otro punto también que cabe recalcar en este paso es evaluar y seleccionar las tecnologías reutilizables. Entonces, hay una serie de tendencias y tecnologías que podemos utilizar: virtualización, bases de datos, lenguajes de programación, sistemas operativos, por mencionar algunos, pero son varias tecnologías que ya están ahí presentes y que podemos tomar ventaja para construir nuestro sistema. Entonces, generalmente en esta etapa empezamos a definir tal vez cuáles son los lenguajes de programación que vamos a utilizar, si vamos a utilizar tal vez computación en la nube. Todas esas cosas son temas de conversación que podemos traer a la mesa durante este proceso. Y uno que es sumamente importante en la parte de asegurar la parte del diseño es realizar un modelado de amenazas. ¿Y para qué un modelado de amenazas? Bueno, el modelado de amenazas nos permite recrear como a modo de simulación qué pasaría si alguien hiciera, digamos, algo. Vamos a poner el ejemplo de la casa. Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Tener tal vez una casa en San José Centro que tal vez en Punta Arenas, cerca de la playa. Los maleantes, en este caso, tal vez no se comporten de la misma forma. Entonces, vamos a poder realizar una evaluación coherente a únicamente lo que pertenece. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo de la casa, podemos pensar qué pasa, ¿verdad? Si un ladrón trata de entrar por la ventana. Entonces, bueno, tenemos tal vez otro control, compramos un perro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se salta la pared? Entonces, bueno, ahí analizamos qué pasaría a modo, ¿verdad?, de algo de simulación si un adversario ejecutara un ataque contra nuestro producto o como servicio. Entonces, podemos consumir también lo que se conoce como inteligencia de amenazas. Estos son recursos públicos o privados también a modo de las compañías interno. ¿De qué es lo que está pasando afuera? Si, por ejemplo, vemos un ataque informático en una de las compañías, hay compañías que hacen un documento y comparten ese documento. Entonces, nosotros lo podemos leer y tratar de aplicar esa nueva amenaza a nuestro modelo. Entonces, de esa forma podemos quitar cosas, podemos poner controles en ciertos lugares y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo en papel. Bueno, vamos a también realizar evaluaciones de riesgo y las revisiones del diseño. Entonces, eso puede ser que tengamos ciertos procesos para poder refinar nuestro diseño y que sea, ¿verdad?, lo más seguro posible. Nunca vamos a tener un sistema lo suficientemente seguro, pero vamos a poder jugar con un porcentaje de ese riesgo. Durante el proceso de diseño también necesitamos definir cuál va a ser la arquitectura operacional. ¿Y a qué me refiero con arquitectura operacional? Si lo lleváramos a un modo de analogía, nuestro producto puede ser un carro y la arquitectura operacional va a ser la línea de producción. ¿Cuál va a ser Idealmente eso va a estar automatizado, entonces simplemente de un lado van a entrar, valga la redundancia, las entradas, los insumos, y por otro lado vamos a tener nuestro producto final. Entonces eso va a ser como una línea de ensamblaje, que es lo que vemos representados aquí. Tenemos, bueno, vamos a planear, en este caso, bueno, tenemos los requerimientos, cómo los vamos a ejecutar, cómo los vamos a desarrollar. Una vez que desarrollamos el código, entonces, cómo lo vamos a empaquetar o lo vamos a construir. Una vez que construimos el producto, cómo lo vamos a probar.
¿Cómo vamos a llevar ese producto al mercado cuando decimos liberarlo? ¿Cómo lo vamos a implementar? Entonces, ¿cómo el cliente puede tomar ese producto y ponerlo en su ambiente? ¿Cómo se va a operar el día a día? Entonces, ¿verdad? Del mantenimiento del carro en este caso y monitoreo, bueno, los controles de revisión ¿verdad? Que todos los controles se vean de forma correcta. Y eso generalmente se automatiza mediante un sistema y de ese modo no nos tenemos que preocupar básicamente por llevar a cabo. Pero todas esas consideraciones idealmente las hacemos en la etapa de diseño. Entonces siempre pensando como una línea de ensamblaje. Ok, una vez que ya definimos nuestro diseño, estamos felices con ellos, vamos a llevarlo ya a la implementación no, al desarrollo. Entonces vamos a tomar esos requerimientos y los vamos a transformar en código, o vamos a tomar esos requerimientos y vamos a implementar o evaluar tal vez un software que ya existe simplemente para nuestras necesidades. Tal vez con eso nos vamos a saltar esta parte del desarrollo, pero es sumamente importante si el desarrollo es a modo interno o hay alguna compañía, ¿verdad?, que lo está haciendo por nosotros, o nosotros somos una compañía que desarrolla el software. Idealmente, bueno, hablamos de adoptar prácticas relevantes en el desarrollo de software seguro. Entonces, en los software vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Entonces, va a ser sumamente crítico validar esas entradas, poder sanitizarlas. Entonces, hay cierta información que es, digamos, basura o que puede llevar a un ataque informático. Entonces, eso realmente no nos va a servir. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a remover? Entonces, imaginemos tal vez un campo para nosotros poner nuestra fecha de nacimiento. Simplemente vamos a poner texto ahí. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. El manejo de errores también. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el programa se cae y le muestra un error al usuario? Entonces, ¿cuál va a ser ese error? La sanitización de salida de igual forma. Si hay algunos elementos o algunos caracteres que no son correctos para las salidas, entonces cómo removerlos, las bitácoras y auditoría, si alguien hizo algo en el sistema, entonces cómo capturarlo, y el manejo de sesiones también. A modo, si utilizamos alguna librería o API, criptografía, controles de acceso y aislamiento. Esto más que todo cuando tenemos procesos y necesitan correr individualmente. Entonces el aislamiento es algo que tenemos que tener en consideración. Luego, a modo que vamos desarrollando el código, tenemos que buscar riesgos de seguridad en él. Entonces, ya sea que internamente tenemos un repositorio de código y podemos reutilizar ese código, podemos consumir las bases de datos de vulnerabilidades o listas y tratar de buscar esas vulnerabilidades en nuestro código, en nuestro producto, realizar pruebas estáticas. Como es código, las pruebas estáticas nos permiten simplemente analizar el texto y tratar de buscar problemas de seguridad en él. Las revisiones manuales, cuando nosotros desarrollamos y le pedimos a un compañero que revise nuestro código, y también investigar por código malicioso, código que tal vez no tiene sentido para nosotros y que deberíamos, ¿verdad?, de eliminar. Otros puntos que son importantes, bueno, implementar controles de seguridad, abordar riesgos de seguridad que sean identificados, evaluar los componentes. Entonces, a veces utilizamos software de terceros. Entonces, si ese software de terceros tiene algún problema, entonces estar conscientes de que puede haber un problema ahí y aplicar, bueno, seguridad durante el proceso de producción. Eso nos lleva a lo que sería la parte de implementación. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra casa, bueno, construida, nuestro producto, ya ahí vamos a realizar las pruebas. Entonces, pruebas nos van a permitir elevar la calidad de nuestro producto. Entonces, vamos a necesitar desarrollar una estrategia o un plan para poder desarrollar esas pruebas y que sean relacionadas con seguridad. Entonces, si pensamos en la casa, revisar que el garaje funcione, ¿verdad? El control,
que las llaves funcionen, que los llavinas funcionen. Entonces, a modo de estándar, podemos utilizar algunos que ya existen. Entonces, hay recomendaciones sobre pruebas de seguridad, como ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que podemos utilizar. Metodologías open source también, o ya sea también del Software Institute. Tienen ciertas directrices de cómo ciertas pruebas de seguridad que nosotros podemos realizar a nuestros productos. Esto no quita que vamos a necesitar hacer pruebas pruebas de seguridad a nivel funcionales, pruebas de seguridad a nivel no funcionales. Entonces, asegurarnos, ¿verdad? Si es un comercio electrónico, que tenemos la capacidad tal vez para soportar 3,000, 4,000, 5,000 usuarios, incluso pruebas de carga. Eso va en lo que serían, bueno, las pruebas de seguridad no funcionales. En técnicas de prueba hay una serie de criterios que se pueden replicar en nuestras pruebas. Pruebas a los ambientes. Idealmente tenemos un ambiente de desarrollo, tenemos un ambiente de calidad y de producción. Entonces tenemos que asegurarnos también cuál va a ser el ambiente que vamos a probar y bajo qué estándares o bajo qué reglas vamos a realizar esas pruebas en esos ambientes. Y por último, también existen pruebas que podemos incorporar que se descubrieron, no sé, hace unos días, hace unos meses, como parte también de nuestra estrategia. Seguridad es algo muy cambiante. Decimos que seguridad es, ¿verdad? Es el viaje, no es el destino. Y bueno, una vez que nosotros podemos identificar esos casos de prueba, los vamos a desarrollar, ya sea con una validación o un análisis de qué tan expuesto estoy, un análisis de vulnerabilidades. Existen pruebas de penetración que nosotros le damos al equipo la potestad de emular un atacante. Entonces es algo también que nosotros podemos hacer durante el modo de prueba, y cualquier cosa que se identifique se puede solventar antes de llevarlo a producción. Fuzzing es probar diferentes caracteres, el tamaño de los caracteres. Entonces, en este ejemplo que les daba del campo para nuestra fecha de nacimiento, entonces tratar de poner la mayor cantidad de caracteres ahí, letras, números, etcétera. Entonces es como probar el sistema al máximo, llevarlo al máximo. Simulaciones, igual podemos simular ataques que sean lo más parecidos a un atacante real. Y ingeniería de caos, que también es algo que se ha dado muy recientemente, tal vez, o se ha definido como una ingeniería, que es realmente probar cuando las cosas no salen de la mejor forma. Cuando tenemos un sistema en producción, ¿qué pasa si nosotros apagamos un componente? ¿Qué pasa si removemos otro componente? Idealmente, el sistema tiene que ser lo suficientemente resiliente, pues, o tener una disponibilidad del 100% para que si nosotros quitamos cualquier componente, él pueda seguir funcionando. Netflix es una de las compañías que realmente lleva esto al máximo. Ellos tienen una serie de pruebas que lo que hace es apagar los sistemas, y realmente de los sistemas de Netflix bastante resilientes. Entonces, por eso ellos es que comparten esta nueva ingeniería. Entonces, probar es siempre para lo peor. También podemos hacer lo que son validaciones criptográficas. La criptografía es bastante enigmática y tiene sus consideraciones. Entonces, si la persona que implementó tal vez una funcionalidad criptográfica no lo hizo de la mejor forma, pueden haber problemas. Entonces, por eso es que tenemos que probar esas funcionalidades. También las pruebas unitarias y también de cobertura de código. Cuando desarrollamos, idealmente vamos a crear una unidad o una prueba que pueda probar nuestro código de una forma aislada y tener un resultado. Pruebas de regresión e integración es algo que no nos vamos a quitar, siempre las vamos a hacer. Pruebas de regresión nos permiten
probar la funcionalidad del sistema como un todo, todos los módulos corriendo. Regresión, si hacemos un cambio en el sistema, nos aseguramos que todo funcione como, ¿verdad? Como antes. Pruebas continuas, entonces siempre vamos a mantener una serie de pruebas para asegurarnos que todo funcione bien. Y por último, vamos a probar también esos requerimientos que mapeamos de casos de abuso o casos de mal uso y vamos a poder probar nuestras hipótesis y ver si son correctas o no. Parte de las actividades también de pruebas es verificar la validación de la documentación, identificar funcionalidad no documentada y analizar implicaciones de seguridad según los resultados de las pruebas. Sumamente importante la documentación por experiencia propia. Les digo que a veces uno llega a trabajar a un lugar y es un sistema nuevo y realmente no sabe cómo funciona, entonces la curva de aprendizaje es muy grande. Tener la documentación al día es algo que nos facilita la vida a todos y también se van a aliviar de alguien que les esté preguntando a cada rato. Entonces, de esta forma nosotros podemos asegurarnos que la documentación esté al día y funciona correctamente, que alguien vaya, pueda revisar y asegurarse que todo está de forma correcta. Otras cosas también que debemos de tomar en cuenta es el modo que nosotros aseguramos los datos cuando realizamos las pruebas. También, bueno, necesitamos clasificar los errores y darles un seguimiento. En el caso si determinamos que existe un defecto, entonces idealmente mantener una tabla con todos los defectos y no todos los defectos son iguales. Tenemos defectos críticos, defectos que simplemente tal vez no sean tan peligrosos, entonces manteniendo un puntaje es algo que nos va a facilitar bastante. Y bueno, realizar pruebas de verificación y validación. Realmente lo que estamos desarrollando es lo que el requerimiento capturó y si todo sale bien, vamos a tomar ese producto y lo vamos a llevar a la implementación. Entonces ya estos son básicamente los últimos procesos donde realizamos, bueno, un análisis de riesgo operacional, donde analizamos nuestro ambiente de implementación, el entrenamiento que le vamos a dar a los usuarios, administradores, el cumplimiento de las normas, si tuviéramos que cumplir alguna, y la integración de los sistemas si tenemos varios sistemas. Entonces, nos va a permitir mejorar la configuración o idealmente poderla hacer la seguridad más fuerte, entonces poder mejorar la configuración de los equipos, mantenerlos al día, asegurarnos de la documentación y si todo sale bien, bueno, vamos a poder tomar ese software y lo vamos a poder liberar o lo vamos a poder implementar. Últimamente, bueno, vamos a poder administrar y almacenar ciertos datos, si fueran credenciales, secretos, asegurarnos de que se manejen de la mejor forma, asegurarnos que cuando instalamos un software tiene los mínimos privilegios, asegurarnos las configuraciones y estamos siguiendo las políticas de seguridad. Y ya el último punto, que sería una vez que ya tenemos implementado nuestro producto, tenemos que darle soporte o mantenimiento y monitorearlo, asegurarnos de que todo funcione correctamente. Entonces, idealmente tenemos un requerimiento para generar bitácoras y vamos a poder monitorear esas bitácoras. Vamos a poder obtener inteligencia de amenazas, podemos tener una detección de intrusión y respuesta. Entonces, si detectamos que pasó algo, y podemos solventar ese problema si hay un cambio en las regulaciones o en privacidad. Y últimamente tenemos este sistema que son los 100 que toman todas las bitácoras de todas las computadoras en la organización y lo centralizan. Entonces es más fácil poder realizar consultas para investigar ataques. Entonces, tenemos puntos importantes, podemos ejecutar un plan de respuesta a incidentes como parte de este procedimiento. Vamos a necesitar administrar las actualizaciones, asegurarnos que los sistemas siempre estén al día. Vamos a realizar administración de vulnerabilidades, si encontramos o no
y cómo las vamos a solventar y incorporar protección al momento de la ejecución. Entonces, hay productos como firewalls a nivel de aplicaciones web que podemos incorporar para proteger nuestra aplicación. Y realmente lo último es cerciorarnos el día a día de las operaciones, que tengamos resiliencia, que el sistema se mantenga arriba al 100%. Si pasa algún siniestro, entonces podamos ejecutar un plan de continuidad de negocio para recuperar nuestras operaciones, que eso es básicamente lo último que podemos hacer. Ahora, esto es realmente algo que uno introduce poco a poco en el ecosistema. SAM es una herramienta, en inglés el Software Assurance Maturity Model, pero es una herramienta que nos permite valorarnos o dar una calificación de qué tan maduros somos en alguna de las áreas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas áreas, pero bueno, rápidamente, SAM nos proporciona una forma eficaz, mesurable de analizar el ciclo de vida de desarrollo y bueno, con SAM creamos está pensado para ser de naturaleza evolutiva, porque no existe realmente una receta que nos funcione a todos. Entonces, SAM lo que dice es, ok, tenemos estas funciones del negocio, la gobernanza, diseño, implementación, verificación y operaciones, y en cada uno de esos pilares tenemos prácticas de seguridad. Entonces, nosotros podemos hacernos una valoración y en cada uno de esos puntos asignar un puntaje de 0 a 1, siendo 0, donde tenemos una madurez, estamos comenzando, queremos implementar estos modelos o seguridad dentro del proceso de desarrollo. Y de esta forma tenemos como una brújula para saber hacia dónde nos encontramos. Entonces es una forma de medir nuestro progreso y saber hacia dónde estamos. Y bueno, eso sería básicamente lo que cubre la charla. Es bastante retador trabajar con seguridad, trabajar con desarrollo, pero últimamente, si nosotros podemos empezar a introducir poco a poco algunos de estos procedimientos, algunas de estas técnicas dentro de nuestros procesos de desarrollo, idealmente desde el principio, nuestros productos van a alcanzar un modelo o un nivel de seguridad óptimo para nuestras empresas. Y bueno, agradecerles su tiempo también por haber asistido al charla. Muchas gracias, Rodolfo Campos, muy amable. Y sí, tenemos algunas preguntas. Vemos aquí una filmina que siguen preguntas y efectivamente hemos visto que en cuanto nos queda como claro los beneficios y los requerimientos, los beneficios de este proceso y los requerimientos para combatirlo o para preverlo. Sin embargo, aquí tenemos otras preguntitas que no queremos dejar de lado. Giovanna nos dice, buenas noches. Los felicito porque la charla está muy bien enfocada y con material muy actual. Quisiera que volviera a explicar el modelado de amenazas. 1. Y 2, la diferencia entre el modelado de las amenazas versus la matriz de negocios. Y después Okay. no sé si lo avanzamos y voy a leer una tercera. Dice Kimberly Hernández, dice, muchas gracias por la información muy enfocada. Sabemos que a nivel de desarrollo, a la parte de prueba no se le da la importancia debida en su experiencia. ¿Cuál sería la prueba más oportuna? Entonces, tal vez si avanzamos con estas tres, volver a explicar el modelado de amenazas, la diferencia entre el modelado de amenazas versus la matriz de riesgos y por qué lo que dice Kimberly, que a nivel de desarrollo la parte de pruebas no se le da importancia debido a su experiencia. ¿Cuál sería la prueba más oportuna? Ok, creo que voy a entonces contestar primero la última y luego, por último, del lado de amenazas. Hay una pregunta Eh, más, perdón, ok, para que no se nos vaya a olvidar, porque para que no quede como última, para que la tengas ahí, ¿cómo ok. ve el aseguramiento eh, de la calidad con la inteligencia artificial?
Entonces, Muy buena pregunta esa. Bueno, con respecto a la pregunta de Kimberly, está completamente en lo correcto. No se le da un enfoque adecuado a las pruebas de seguridad durante ese periodo de pruebas, más que todo porque a veces en las corporaciones, en las compañías no tenemos esa cultura. Entonces es algo que tenemos que ir ganando poco a poco. Una de las pruebas tal vez que nos puede ayudar bastante son, bueno, las pruebas de penetración, porque nos van a permitir emular el comportamiento de un atacante. Entonces, podemos emular ciertas técnicas, pero idealmente con pruebas de penetración podemos saber desde el punto de vista de un atacante qué tan vulnerable es el software o si se puede explotar, cuáles serían las consecuencias en un ambiente controlado. Entonces, esas pruebas, bueno, tienen sus consideraciones, pero definitivamente son unas de las pruebas donde podemos ganar una perspectiva más, una perspectiva real de dónde nos encontramos en nuestra postura de seguridad. Ok, luego, bueno, el modelado de amenazas realmente es un ejercicio que hacemos para identificar, vaya a redundar igual, posibles amenazas en nuestro sistema. Entonces, es como un modo de poder reproducir o tal vez digo yo, tal vez como es también un proceso bastante imaginativo, porque a modo, digamos, de tener nuestro equipo de desarrollo, ¿verdad? Tenemos nuestro producto y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa si? Y de esa forma podemos mapear diferentes situaciones en las cuales nuestro producto, ¿verdad? Se puede ver comprometido o se puede ver vulnerado. Entonces es simplemente hacer como una simulación sí, una simulación de un ataque o de un siniestro, un ejercicio hacia nuestro software y poder capturar un resultado. Ahora, amenaza y riesgo son cosas diferentes, entonces, ¿verdad? El riesgo, todo depende del apetito que tenga la organización y el riesgo se puede, ahorita tal vez se me está yendo casi todos, pero el riesgo lo podemos transferir, lo podemos detener. Entonces, a una amenaza va a producir un riesgo en la organización. Entonces, basado en ese riesgo, podemos determinar, digamos, algún puntaje. Entonces, sí son, digamos, cosas diferentes, pero que nos van a enriquecer al momento de determinar una matriz de riesgo. Vamos a poder identificar tal vez amenazas o posibles situaciones que no teníamos contempladas en esa matriz de riesgo. Entonces, el modelado de amenazas se recomienda que se haga como un ejercicio continuo porque, ¿verdad? El ecosistema cambia constantemente. Entonces, si sale un ataque nuevo, por decirlo así, entonces nosotros podemos llegar, tomar ese ataque y tratar de simularlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si este ataque se realiza en nuestro sistema? Entonces, de esa forma podemos identificar un riesgo, es algo medio, alto o bajo. Ok, eso sería, ¿qué más teníamos con respecto a modelado de amenazas? No sé si la No, puedo. ella, sí, esa escena, bueno, que le explicaras el modelado de amenazas y la diferencia entre el modelado de amenazas versus la matriz de riesgo. Y tenemos una pregunta también de Kevin Fernández, de que cómo ve el aseguramiento de la calidad con la inteligencia artificial. El aseguramiento de la calidad con inteligencia artificial. Y ya. Ok, Kevin, ¿se refiere como utilizar herramientas como ChatGPT para realizar las como pruebas de seguridad? O, Kevin, si gustas, puedes ampliar o...
Bueno, si no voy a tratar de responderla lo mejor posible. Ahora, bueno, inteligencia artificial es una herramienta, entonces si la podemos, si realmente, ok, perfecto, sí, es una herramienta que podemos utilizar, entonces sí he visto casos donde están utilizando ChatGPT para generar casos de prueba, entonces utilizan la herramienta para tratar automáticamente de generar esos casos de uso o esos casos de prueba y poder mejorar, en este caso, la calidad. Pero si es algo que se está dando, se va adoptando y que posiblemente sea una herramienta que vayamos a utilizar, ya seamos desarrolladores, testers o administradores de proyectos, dependiendo del enfoque que le demos. Ok, también tenemos otra pregunta de parte de Daniela. ¿Cuántas pruebas de seguridad se pueden hacer al sistema de software y qué tipos de software hay? ¿Qué tipos de software hay? Sí, ¿cuántas pruebas de seguridad se pueden hacer al sistema del software y qué tipos de software hay? Me imagino que Ok. para... Mm. Bueno, idealmente podemos hacer, bueno, pruebas estáticas a nivel, si somos desarrolladores, entonces las pruebas de seguridad estáticas hay herramientas como Sonar, voy a ponerlo aquí en el chat, Sonar Cube, son herramientas de software libre que lo que van a hacer es tomar el código, no correrlo, simplemente leerlo y tratar de identificar vulnerabilidades en el código. Eso es a nivel estático. Una vez que ya tenemos el sistema corriendo, podemos ejecutar pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas nos permiten evaluar el sistema ya como un todo. Entonces, hay una herramienta de software libre que se llama OWASP SAP, que es una herramienta si estamos en el ámbito de desarrollo de aplicaciones web que podemos correr y de esta forma nos va a dar una lista de vulnerabilidades o de errores comunes que se hacen en los software. Entonces, idealmente podemos cubrir con esos dos tipos de prueba. Eso sería como lo mínimo, tal vez. Pero igual podemos hacer pruebas de penetración. En el caso que le comentaba también a Kimberly, tener pruebas de penetración nos permiten emular un atacante real y realmente comprobar que los controles y los requerimientos de seguridad funcionan como realmente nosotros esperamos que se haga. Entonces, vamos primero como revisando de forma estática el código a modo ya de cómo el sistema de software convive con los otros componentes y por último ya esa prueba real para decir, ok, esto puede soportar las amenazas y hago también el llamado que eso es, ¿verdad? Como una fotografía. Cuando hacemos una prueba es simplemente en un punto de tiempo. Como seguridad es algo muy cambiante, entonces idealmente esas pruebas las tenemos que hacer de forma continua. Ok, perfecto. Y ya, bueno, ya vamos casi que terminando. Son preguntas como más en el ámbito o más generales, que no está de más dejarlas, sobre todo por los temas que has tocado de ciberseguridad. Nos hacen esta pregunta en el contexto actual, marcado por la creciente digitalización de las empresas y organizaciones, el aumento del teletrabajo y el uso de dispositivos personales para trabajar, ¿qué desafíos nuevos nos plantea esta ciberseguridad y lo que nos has comentado? Sí, de hecho, es interesante porque, digamos, lo que yo les expuse aquí es seguridad desde el punto de vista de crear algo, ¿verdad? Vamos a crear un producto seguro, pero vamos a tener, ¿verdad? Personas que son los que van a hacer el desarrollo, los administradores de verdad del proyecto. Entonces, idealmente, y es que esto también es algo, es bastante interesante, porque las empresas realmente es algo tal vez que nos agarró desprevenidos.
Las empresas estaban acostumbradas a un modo de funcionar, ¿verdad? Típico, donde, ¿verdad? Íbamos al empleo, al trabajo. Entonces, ellos podían, ¿verdad? Poder controlar nuestros equipos. Ahora, cuando nosotros trabajamos de la casa, el perímetro, ¿verdad? Se va a ampliar. Eh, no, a veces no hay políticas, ¿verdad? De qué se puede permitir y qué no, pero definitivamente eso va a presentar un desafío en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar políticas, ¿verdad? Internas de, ¿verdad? De qué se puede hacer y qué cosas no. Además de educar también, ¿verdad? A los usuarios, que eso es lo más importante de todo. Eh, por eso le decía, digamos, esta charla tiene como objetivo educar a los desarrolladores o las personas involucradas, ¿verdad? Con el desarrollo de software, pero a nivel nosotros de empleados, porque, ¿verdad? Yo también soy un empleado, yo también tengo que cumplir con el buen uso de los equipos, con las mejores prácticas, con cumplir con mi entrenamiento anual de seguridad. Entonces, las empresas tienen que empezar a cuestionarse, ¿estamos haciendo lo correcto? Y mantener ese balance, mantener el balance de seguridad y decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y a veces, bueno, evaluar, ¿verdad? Si es un trabajo que se tiene que hacer local o se puede también realizar de forma remota. Todo depende al final, digamos, de la organización y el riesgo que la organización esté dispuesta a correr. Bueno, perfecto. No, no tenemos más preguntas aquí ni en redes ni por aquí. No sé si alguien queda con alguna consulta, si no, realmente damos las gracias profundas por el tiempo al expositor Rodolfo Campos Solano, que nos ha impartido este tema tan importante, específicamente asegurando el ciclo de vida del software. De verdad, muchísimas gracias para las personas que nos están viendo por las redes sociales y también en la sala, contarles que esta charla va a quedar colgada en las redes sociales para que puedan compartirla, porque sé que es de utilidad para estudiantes del área de comunicación y tecnología, de ingeniería, de la misma universidad, que creo que es muy válida, importante repasarla. Este, y de verdad, les invitamos a acompañarnos a otras charlas que tienen que ver sobre tecnologías de la información y a inscribirse si quisieran estar dentro de la sala, ¿verdad? Tenemos un próximo tema muy interesante, el taller práctico de Paint Tasting, introducción a pruebas web y de red, que va a ser el 4 de octubre a las 6 de la tarde, y también una charla que se llama Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas, que va a ser el 18 de octubre a las 7 de la noche. Entonces, para que estén atentos a nuestras redes sociales, a los contactos, para que puedan inscribirse. A partir de mañana vamos a empezar a promover los enlaces para que puedan tener su espacio y podamos tenerlos aquí dentro también de la sala, porque para que tengan esa interacción con el expositor. Y asimismo, también les invitamos a seguir disfrutando de las actividades presenciales de la FIEX, que este viernes 29 estaremos en la sede de la UNED en Punta Arenas, el 29 y 30 estaremos en UNED San Marcos y el 30 estaremos en Siquirres, y después tendremos más, pero ahí estaremos anunciándoseles. Y también pasen por favor a visitar el campus virtual de la FIEX, donde tenemos más de 40 stands de proyectos e iniciativas de extensión, y también tenemos colgados tenemos colgados audiovisuales y también la réplica de todas estas charlas que hemos dado a partir del 5 de agosto, no, perdón, del 6 de agosto empezamos con esta serie de charlas virtuales de todas las temáticas académicas, pero están colgadas en la página, entonces también pueden entrar a la página de la FIEX. Les agradecemos muchísimo haber estado
estado con nosotros, de compartir. Les invitamos, como les decía antes, a compartir esta charla con otras personas porque hay que compartir el conocimiento. Y muchísimas gracias de nuevo al compañero Rodolfo Campos Solano, al equipo del área de comunicación y tecnología que ha sido el enlace con don Rodolfo y a mi compañero Ronnie Rosales que está en la parte técnica de esta transmisión y a todos ustedes que nos han seguido. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de la Feria Institucional de Extensión 2023. Muy buenas noches.